Hola, muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Le habla el profesor Ángelo Barahona, de Historia. Y como ya es costumbre, les traigo la retroalimentación del último simulacro que hicimos, ¿cierto? La semana anterior. Eh, a grandes rasgos, decir que la mayoría siguió bien las instrucciones iniciales del llenado del formulario. Pero aquí hay una persona que no escribió el nombre solo con mayúsculas, para que le eche un ojito, para el examen real le van a pedir escribirlo con mayúsculas. Así que para que esté más clara en ese sentido. Ya, el resto está súper bien, el root, aquí el root va con puntos, por si acaso, y guión. Ya, el más 569, aquí va un más, ya, por favor. Ya, la entidad ejecutora, todo bien. ¿Ya? Vamos a ir directo a las preguntas para no hacer este video tan largo. ¿Ya? Los siguientes acontecimientos ocurrieron en diferentes épocas de la historia: antigua, media, moderna y contemporánea. Selecciona la alternativa que mejor ordene los siguientes acontecimientos en orden cronológico. Y las opciones son: 1, feudalismo; 2, revolución industrial; 3, Primera y Segunda Guerra Mundial; 4, surgimiento de las civilizaciones griega y romana. Los voy a ordenar, no voy a pasar alternativa por alternativa, simplemente para desechar. Eh, Parte con el 4, ¿cierto? Porque es el surgimiento de las civilizaciones griega y romana, y eso lo asociamos a la historia antigua, ¿cierto? Después viene el 1, que es el feudalismo, porque se asocia a la Edad Media, ¿ya? Después viene eh, la revolución industrial, porque se asocia al fin de la época moderna y comienzo de la industrial, o sea, de la contemporánea, perdón. Y después viene la 3, que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, que eso fue hace 60, 70 años, ¿cierto? Un poco más. Eh, y que se asocia full a la época contemporánea. Así que, por lo tanto, la respuesta correcta era la tercera: 4, 1, 2 y 3, ¿ya? Y la mayoría de ustedes la contestó correctamente, así que felicitaciones. Segunda, Occidente ha recibido aportes de diferentes épocas y culturas. Uno de ellos es la división de los poderes políticos. ¿A cuál de las siguientes culturas debemos ese aporte? La primera es al mundo musulmán, cosa que no es; a los pueblos germanos, tampoco; al mundo greco-romano, así es; y a la civilización americana, tampoco es. Así que la mayoría también la contestó correcto. Muy bien. 3. Su civilización se desarrolló en los Balcanes, en forma de ciudades independientes con sus propias tradiciones y organización política. De su cultura heredamos los principios de la democracia, la filosofía, el teatro y actividades como los Juegos Olímpicos. Esta descripción corresponde a... y aquí la alternativa que ustedes eligieron se debaten entre los griegos y los romanos. Y hay que decir que estos son los griegos. Así que la mayoría de ustedes también los tuvo bueno. ¿Por qué? Porque en los Balcanes se desarrollaron los griegos, los romanos se desarrollaron en Italia, ¿cierto? O en la península itálica, que se la llama. Los Juegos Olímpicos son claramente griegos, ¿ya? El teatro también es una invención griega, la filosofía también y la democracia también, ¿ya? De los romanos se heredaron otras cosas, ¿ya? Como la república, por ejemplo, la separación de los poderes. Eso sí se hereda de Roma. 4. El feudalismo surge en la Edad Media como una nueva forma de organización social y política y económica. De las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas no caracteriza al feudalismo? Atención con esto. ¿Cuál de ellas no caracteriza al feudalismo? La primera: el poder se concentraba en el señor feudal, dueño del feudo o tierras, y todos aquellos objetos que se encontraran en su propiedad. Sí, es real, así que está bien. La actividad económica principal fue la agricultura y se producía a nivel autárquico, es decir, solo para satisfacer las necesidades de los habitantes del feudo. Sí, es correcta, así que está bien. Los campesinos y siervos debían trabajar para el señor feudal a cambio de protección ante invasiones de otros pueblos. Verdadero, ¿cierto? Y por lo tanto, la que era falsa y la que había que contestar era esta: el poder se concentró en los reyes, quienes organizaron el territorio en extensos reinos con un activo comercio entre ellos.
Eso empieza a pasar justo cuando se acaba la Edad Media, y eso ya no es parte del feudalismo, ahí el feudalismo comienza a quedar atrás. Y de que el poder se concentra en los reyes y empiezan a organizar los territorios en formato de país, es lo que le va a dar va a dar el concepto de monarquía absoluta, ¿ya? Y también ahí se van a ir formando los distintos países de Europa, ¿ya? Como Italia, como Alemania, como Inglaterra, ahí se empiezan a formar con ese sentido. Pero aquí en el feudalismo, que es una época un poco anterior, los reyes no tienen tanto poder todavía, ¿ya? Después van a ir adquiriendo cada vez más poder. 5. En esta les fue mal a todos, ninguno contestó la respuesta correcta, pero aquí vamos a entrar a ella. 5. Otra característica importante de los nobles fue la forma en que se relacionaron entre sí. Los nobles menos ricos se vincularon a los más ricos mediante lo que se llamó el contrato feudal. Estas relaciones se establecían solo entre miembros de la nobleza, es decir, que los campesinos o los siervos no participaban de ellas. Algunos propietarios, incapaces de protegerse por sí mismos, se agrupaban alrededor de los castillos y solicitaron la protección de un señor más poderoso. La protección se otorgaba mediante el cumplimiento de una serie de compromisos. El protegido prometía al señor obediencia, fidelidad y servicio. El señor a su vez le otorgaba protección y lo beneficiaba con el otorgamiento de un feudo o tierras, ¿cierto? La caracterización anterior corresponde al concepto de feudalismo, no, porque el feudalismo es simplemente el sistema de vida que se implementa al interior del feudo, y el feudo es un pedazo de tierra que tiene un castillo, que tiene tierras cultivables, que tiene casas de campesinos, listo. Eso es el feudalismo, nada más que eso. ¿Ya? La burguesía es un grupo que existe dentro del feudalismo o afuerita del feudalismo, que son los comerciantes. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no tiene nada que ver con el trato que hacen entre nobles, ¿ya? De hecho, la burguesía en esta época no es noble. De hecho, son mal mirados los comerciantes porque son extranjeros. A los extranjeros siempre, toda la historia se les ha mirado mal, en cualquier país y en cualquier época se les ha mirado mal, ¿cierto? Porque vienen con costumbres raras, qué sé yo. Por lo tanto, los burgueses también eran discriminados en un principio, en los feudos, ¿ya? Servidumbre tampoco era, porque si se dan cuenta, hablan sobre una relación un poco más horizontal y de protección, más que de servidumbre. O sea, el que es protegido le ofrece fidelidad, ¿cierto? Y algunos trabajos, pero no es un esclavo para el otro, ¿ya? Y por lo tanto la opción correcta era el vasallaje. El vasallo es esta persona que puede contraer un acuerdo con otro noble para que una de las dos partes proteja al otro y le entregue tierra y títulos y cosas así, a cambio de su fidelidad y de su obediencia en las cosas que el señor feudal quiera hacer. ¿Ya? Vasallaje se llama ese concepto. Recuérdenlo bien porque en el simulacro anterior también fallaron mucho en la pregunta asociada a este concepto, el vasallaje. Revísenlo, repásenlo, refuércenlo. ¿Ya? Es importante este concepto dentro de la Edad Media, el vasallaje. 6. Abre comillas. Grupo enfocado en el comercio como actividad principal. El resultado de su actividad es el surgimiento de las ciudades como foco de actividad económica y política en la Edad Media, lo que llevará a instaurar el capitalismo como sistema económico, hasta la actualidad. Esta definición hace referencia al concepto de, y aquí la mayoría de ustedes lo tuvo bueno, es burguesía. ¿Ya? Como bien decía anteriormente, los burgueses eran los comerciantes y que poco a poco fueron creciendo y haciéndose con un gran poder económico, y ya evitándose en el fondo ser tan discriminados como lo eran antes. Y ahí los señores feudales, en el fondo, cuando asciende la burguesía, los señores feudales pasan un poco a la historia, ¿cierto? Ahí ya como que dejan de tener tanta importancia. Además también asume una gran preponderancia el rey, la figura del rey. Y ahí empieza un poco el conflicto entre rey y la nobleza, ¿cierto?, del mundo, con la burguesía, que era este nuevo poder que estaba surgiendo, un poder económico, mientras que los otros tenían el poder más político, ¿cierto?, más de título, tenían un título que decía, tú tienes tanto poder, pero los otros tenían en el fondo
la plata, ¿cierto? Entonces ahí empezó el debate y eso es lo que caracteriza toda la Edad Moderna, es decir, como desde el 1500, cuando cae el segundo, o sea, el Imperio Romano de Oriente, hasta la Revolución Francesa, es todo ese debate, ¿ya? Entre ese equilibrio de poder entre los reyes y la nobleza con los burgueses, ¿ya? Y donde finalmente triunfa la burguesía, en la Revolución Francesa, ¿ya? Y eso es lo que da comienzo a la nueva época, que es la época contemporánea, donde ya el capitalismo se instala y se deja atrás todo lo que tiene que ver con la Edad Media, el antiguo régimen, los privilegios de nobleza, etc. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Perdón. 7. La Edad Moderna, voy a bajar un poquito. La Edad Moderna se caracterizó por una serie de cambios radicales respecto de la Edad Media. Aquí estamos entrando justo en esto que les estoy describiendo. Uno de sus aspectos más destacados es la consolidación de la monarquía absoluta como régimen político que perduró hasta la Revolución Francesa. Describe al menos una característica de esta forma de gobierno. Y aquí la mayoría está mala de sus respuestas, ¿ya? Porque, por ejemplo, la protección ante invasiones de pueblos, eso era una característica del feudalismo, ¿ya? No de la monarquía absoluta. Otra respuesta dice, una de ellas es dividir los poderes del Estado y toda persona tenía derecho a autogobernarse. No, eso es posterior a la Revolución Francesa, ¿ya? Justo cuando se acaba la monarquía absoluta, empieza eso que describe usted, ¿ya? Tenía como característica que se constituía por burgueses y el pueblo llano, también eso es un poco más posterior, ¿ya? En cambio, la estructura social eso nos dice mucho, así que no podemos evaluarla tampoco. Esta está buena, y esta es una característica de la monarquía absoluta. El rey tiene el poder absoluto, la palabra del rey es ley. En toda esta época, monarquía absoluta, los reyes que ya habían derribado un poco el poder de los señores feudales y empezaron a acumular la figura del rey, empiezan a tener un poder absoluto. Por eso se llama monarquía absoluta, porque es un monarca, ¿cierto? Que es un rey que tiene poder absoluto, incuestionable, etc. Y eso justamente, esa agrupación o esa concentración del poder en la figura del rey es justamente para sopesar o para equilibrar la balanza del poder que tenían los burgueses que estaban adquiriendo cada vez más, ¿cierto? Y que en el fondo siempre chocaban. Eran bandas que estaban en constante conflicto y en el fondo el darle todo ese poder al rey impidió que en el fondo la revolución burguesa o la revolución francesa fuera antes, ¿ya? Porque si no, podría haber sido 100, 200 años antes. 8. La mentalidad antropocéntrica. Me voy a detener un poquito en este concepto, antropocéntrica, para que lo manejen, ¿ya? Hay dos visiones aquí grandes. Está la teocéntrica y la antropocéntrica. Si usted divide la palabra, tiene dos pequeñas palabras ahí adentro. Tiene céntrica y tiene antropo o teo, ¿cierto? Lo céntrico es lo que está en el centro, ¿cierto? Nada más que eso. Antropo significa ser humano, ¿ya? Si usted, por ejemplo, piensa en la antropología estudia al ser humano. Por lo tanto, antropo significa humano. Entonces, si usted dice antropocéntrica, quiere decir que el ser humano está en el centro. ¿De qué? De lo que sea. Ahí depende de lo que esté hablando la pregunta, ¿ya? Y teocéntrico, teo significa Dios. Entonces, teocéntrico, una perspectiva teocéntrica define que Dios está al centro de todo, del universo, ¿ya? Y en la visión antropocéntrica define que el ser humano está al centro de todo, o es lo más importante en el fondo dentro de esa perspectiva, ¿ya? Por lo tanto, y esto lo recalco porque también en el simulacro anterior les costó este concepto de lo antropocéntrico y teocéntrico, ¿ya? Y es un concepto que se ocupa harto, sobre todo para analizar la edad moderna. Así que pónganle mucho ojo también a este concepto. Antropocéntrico, teocéntrico y vasallaje. Recuerden esos conceptos, repásenlos, refuércenlos. Vamos. 8. La mentalidad antropocéntrica es una característica fundamental del Renacimiento que consiste en 1. Pensar que el ser humano debe su existencia a Dios. No, porque esa es una perspectiva teocéntrica. ¿Se entiende? Pensar que el ser humano tiene la obligación de ser feliz en el mundo. Sí, podría ser,
porque pone el foco, ¿cierto?, en el ser humano, podría ser, pero la que es evidentemente la correcta y es más llamativa porque también, o sea, más completa en el fondo, es una respuesta más completa, porque también integra lo que empieza a suceder en la Edad Moderna, que es el desarrollo de la ciencia, ¿cierto? Y aquí dice, valorar la dignidad del humano y estudiar los sentimientos y comportamientos humanos. Entonces aquí en la Edad Moderna empieza todo un resurgir, ¿cierto? De los estudios y se empieza a estudiar el cuerpo humano, por ejemplo, ahí surgen los estudios de anatomía, de la medicina, empieza a tomar mucha fuerza, las ciencias sociales, la astrología, o sea, la astronomía, etcétera, de todo, ¿ya? Porque se empieza a estudiar al ser humano en su complejitud inmensa, ¿cierto? Entonces, por eso esa respuesta es más completa. Podría haber sido la anterior, la de pensar que tiene la obligación de ser feliz, pero eso es otra perspectiva, no es tan antropocéntrica, ¿ya? Eh, y la última, pensar que nada del humano tiene sentido salvo la propia muerte y por tanto la vida eterna que la seguirá, también es una perspectiva un poco teocéntrica, ¿ya? Porque tiene siempre la expectativa en Dios y en el destino que va a tener después de su muerte, ¿cierto? Que es una visión teocéntrica en el fondo. ¿Ya? 9. Señala la alternativa que contiene una de las causas de la reforma protestante a la Iglesia Católica. Y aquí la mayoría inmensa la tuvo buena, que es el humanismo que impulsó el sentido del análisis e interpretación de los dogmas y de la Biblia. ¿Cierto? Perfecto. No creo que haya que indagar un poco más en eso. Aquí una persona contestó una errónea y la vamos a decir por qué no. La repartición de la riqueza acumulada por el alto clero para beneficiar a los pobres. Sí era una crítica a la acumulación de riquezas del alto clero, pero jamás se tomó eso para repartirlo en los pobres. ¿Ya? No, eso nunca sucedió en el fondo. 10. En 1789 se desató en Europa la Revolución Francesa, que puso término a los privilegios de la nobleza. Señala una causa y una consecuencia de dicha revolución. Estas respuestas están bastante buenas, tienen elementos muy rescatables, muy precisos, así que vamos a dar una vueltita por algunas de ellas. Una causa sería la inestabilidad económica y una consecuencia el reconocimiento de los derechos humanos. Justamente después de la Revolución Francesa se empiezan a reconocer los derechos, se plantea de hecho la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está hasta hoy en día, ¿cierto? Ahí se empieza a implementar. La causa fue el mal uso del dinero del rey. El rey no supo administrar bien, gastando la plata en fiestas, joyas, pagando guerras que nunca ganó. La consecuencia es que los burgueses, los que hacían parte del tercer estado, muy bien, reaccionaron protestando y manifestando su descontento, iniciándose el camino a la Revolución Francesa. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Una de las causas era la desigualdad que existía en ese momento, claro, entre todo el pueblo, digámoslo así, incluidos los burgueses, y la nobleza, ¿cierto? Que tenía estos títulos de nobleza, que eran personas con poder, porque nacieron con poder, contraponiéndose con esta burguesía que quería siempre seguir subiendo, ¿cierto? Entonces ahí ese choque, esa desigualdad en el fondo de poder, aunque el poder económico de los burgueses era muy grande, no tenían el poder político. Entonces esa desigualdad en el fondo es lo que produce también la Revolución Francesa. Y una de las consecuencias es que se armó una asamblea constituida por el pueblo. Perfecto. Nada más que agregar. Esta me parece muy interesante. Causa marcó el final del feudalismo y del absolutismo en el país. Está bien, pero yo le cambiaría el feudalismo porque el feudalismo va desapareciendo un poco antes, ¿ya? De hecho, al término de la Edad Media, en 1500 aproximadamente, hay que considerar que la Revolución Francesa fue en 1789, ya no existía el feudalismo. O sea, existía, evidentemente, pero ya no era una gran tendencia de la gente, ¿ya? Yo cambiaría ese concepto de feudalismo por el antiguo régimen, ¿ya?
que es esta idea de que los nobles tienen privilegios, ¿ya? Eso sí se acaba con la Revolución Francesa, y también se acaba el absolutismo, es decir, estos reyes con poder absoluto también se empieza un poco a acabar, ¿ya? Pero eso también hay que decir que es más, todo esto, lo nombrado aquí, es una consecuencia más que una causa, ¿ya? Y también como consecuencia dio inicio a la edad contemporánea, sí, también. Es considerado entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial como que iniciaron la edad contemporánea, ¿ya? Ahí siempre hay un debate todavía, pero se puede establecer que con cualquiera de las dos, en el fondo, parte de la época contemporánea. 11. La revolución industrial generó una serie de transformaciones. ¿Cuál fue una consecuencia económica de esta revolución? ¿Redujo el consumo de bienes? No, porque de hecho lo aumentó. Esta es la respuesta correcta. Fomentó la producción en serie. La revolución industrial, si hay algo que hizo, fue fomentar la producción en serie, es decir, hacer líneas de producción, póngase usted, y producir mucho en masa, ¿ya? Si antes, no sé, si antes de la revolución industrial un artesano hacía, no sé, un horno, póngase usted, se demoraba, no sé, unos 2 meses en hacer un horno, pero hacía uno. En cambio, la revolución industrial con la inserción de nuevas tecnologías, máquinas, vapor, etcétera, etcétera, ponían a varios a trabajar, ¿cierto? Cada uno en una parte específica de la producción del horno, y en un día podían hacer 20 hornos. ¿Se entiende? Entonces ahí cambia un poco la forma de producir las cosas. Por eso se dice que fomentó la producción de bienes, o sea, la producción en serie, y por lo tanto la correcta sería esa. ¿Disminuyó las relaciones comerciales? No, porque de hecho las aumentó e incentivó la economía de autosubsistencia. Autosubsistencia es como, no sé, yo produzco y solo para mí y para mi consumo, o para mí y mi familia, pero no para comerciar con otros, ni para comerciar con otros países, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto esa también es falsa, porque si hay algo que produce esta producción en serie, ¿cierto? De grandes cantidades de hornos, de grandes cantidades de medios de transporte, etcétera, 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 aumenta mucho la economía, no de subsistencia, sino que de comercial, ya extensiva a nivel mundial. De hecho, es todo lo contrario a una economía de autosubsistencia. 12. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto armado que marcó la historia universal. De las siguientes alternativas, ¿cuál no es una causa de este conflicto? Y aquí la mayoría la tuvo buena también, y es la invasión de Hitler a Polonia reclamando territorios que decían pertenecer a Alemania. ¿Por qué? Porque esta es una causa, pero de la Segunda Guerra Mundial, no de la Primera, ¿ya? Esa era un poquito la trampita, una pequeña trampita, eh, porque las otras son todas correctas. Disputas por territorios coloniales entre las potencias europeas, ¿cierto? Es decir, en otros continentes, territorios que tenían esos países. El asesinato del archiduque Francisco Fernández, heredero al trono de Austria, también. Eso fue, de hecho, la gota que rebalsó el vaso y que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Y también una causa era la disputa interna entre los imperios por terrenos dentro del continente europeo, ¿cierto? O sea, tenían conflictos por territorios dentro del territorio europeo, por territorios fuera del territorio europeo, y además el asesinato del archiduque fue todo eso un poco lo que catapultó el desarrollo de la guerra. 13. ¿Con qué proceso histórico? Aquí hay que ir a ver unas imágenes. Vamos a llegar. 13. Ahí. Ya, entonces aquí tenemos una imagen, por un lado de Stalin, ¿cierto? Líder de la revolución, de la Rusia soviética, si se puede decir así. Y Hitler, ya sabemos, ¿cierto? Líder de la Alemania nazi.
¿Ya? Entonces aquí vamos con la pregunta, ¿con qué proceso histórico del siglo XX se relacionan ambas imágenes? ¿Ya? La Gran Depresión no es, ¿ya? Porque la Gran Depresión es una crisis económica que tuvo principalmente Estados Unidos. Y aquí tenemos a una persona de Rusia y una persona de Alemania, que evidentemente la Gran Depresión afectó a esto, a que surgieran estos personajes, pero no retrata lo que quiere expresar la imagen, ¿ya? La Revolución Rusa, si hubiese estado solo Stalin ahí, podría haber sido esa la opción correcta. Pero como estaba también Hitler, que era de Alemania, no viene al caso, ¿cierto? Por eso se pregunta por ambas imágenes al mismo tiempo. El fin de la descolonización, nada que ver. De hecho, es casi, podría decir que es el comienzo o el comienzo del desarrollo de las colonizaciones. Y la última, por lo tanto, era la correcta, el ascenso de los totalitarismos, ¿ya? Porque también se concibe que Stalin fue una persona totalitarista, es decir, como autoritaria, ¿cierto? Igual que Hitler, igual que Mussolini también. Entonces ahí, en esa época, siempre ascienden los totalitarismos y por lo tanto esa era la respuesta correcta. Una parte pequeña de ustedes la contestó correcta, lo felicito, el resto a ponerle más ojo al aspecto de los totalitarismos, ¿ya? 14. Señala una consecuencia del proceso representado en la imagen 2, y la imagen 2 es la de Hitler, ¿cierto? Cuando usar así, etc. Y sus respuestas son bastante interesantes, ¿cierto? Una de las consecuencias creo que es la gran cantidad de muertes que hubo. Ya, bien. La consecuencia fue dividir a un país con el abuso de poder y muchas muertes, perfecto. Murieron muchísimas personas. La discriminación generada sobre el pueblo judío de parte de los nazis, perfecto, muy bien. Ciudades destruidas, regiones devastadas, terrenos infértiles, perfecto, muy bien. Esto también está muy interesante. Hitler llegó al poder proclamándose líder absoluto para acabar con el Estado democrático de Alemania en la anterior. Perfecto. Muy bien. Excelente. 15. Estas respuestas también están muy interesantes, la de la pregunta 15. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto entre soldados como civiles, se estima que murieron alrededor de 60 millones de personas. Harta gente. Como respuesta a esto, se creó la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, ¿cierto? Respecto a esto, ¿cuál es el objetivo de la creación de la ONU y qué importancia tiene en la actualidad? ¿Ya? Y aquí yo voy a leer todas sus respuestas porque están muy claras. Por ejemplo, ayudar a que entre países no hubiera disputas, enfrentamientos, la ONU mejora las relaciones, a tener mejor comunicación. Perfecto. La creación de la ONU es buscar la reconstrucción de los países involucrados en la guerra. La importancia que tiene en la actualidad es velar por los derechos humanos. Perfecto. Muy bien. Tercera respuesta. Se creó para terminar con los enfrentamientos entre los países y solucionar sus diferencias políticas a través de acuerdos políticos. Bien. Es muy importante ya que la creación de esta evita cualquier tipo de conflicto armado, sí, y lo soluciona de forma diplomática. Ese concepto es muy importante, lo diplomático, ¿cierto? Que es como a través de acuerdos políticos. Lo mismo que decía aquí la respuesta anterior, acuerdos políticos, ¿cierto? Pero el concepto ahí técnico es diplomacia. Esto evita que hechos como los de la Segunda Guerra vuelvan a suceder. Aquí hay alguien que no explica bien lo que es la ONU, pero sí explica la importancia que tiene ahora, que es la de mantener la paz y seguridad a nivel internacional. Y aquí dice, después de la Segunda Guerra Mundial, varios países se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. En la actualidad se ocupa de los derechos humanos, eso es muy importante, y de mejorar el nivel de vida de todos los países amigos. Perfecto, muy bien. 16. En el contexto de Guerra Fría, en 1959, se desató la Revolución Cubana, que estableció un sistema comunista y está vigente hasta la actualidad, aunque con modificaciones. ¿Cuál fue una consecuencia de esta revolución en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX? Y la mayoría de ustedes la contestó bien, porque es la expansión de los movimientos de izquierda, ¿ya? ¿El desarrollo de acuerdos comerciales en la región? No, porque eso lo hace principalmente la ideología capitalista, ¿ya? No es gracias a la Revolución Cubana.
el término del bloqueo económico en la región tampoco, de hecho es el comienzo del bloqueo económico en la región, en algunos sectores de la región, por ejemplo Cuba, después pasó con Venezuela, ¿cierto? Y por otro lado aquí tenemos la disminución, y en esta se confundieron algunos, la disminución de los regímenes dictatoriales. Falso, porque de hecho en el largo plazo las aumentó, porque al expandirse los movimientos de izquierda, potenció también el aumento de los regímenes dictatoriales justamente para contraer esos movimientos, para contener y contraer esos mismos movimientos de izquierda, ¿ya? Las dictaduras siempre tienen que tener esta imagen. Las dictaduras en Latinoamérica son principalmente dictaduras de derecha, es decir, procapitalistas, ¿ya? Siempre tenerlo en cuenta, porque eso es muy importante para cuando tengan que hacer un análisis de cualquiera de estos temas que refieren a esta época, ¿ya? Las dictaduras en América Latina de la década del 70, 80, 90, son todas de derecha, ¿ya? No hay ninguna que sea de izquierda. Es decir, para evitar el avance de las ideas de izquierda. Siempre tenerlo en cuenta. 17. ¿Cuál de los siguientes postulados no corresponde al modelo económico neoliberal? Esta es una pregunta que ya había salido en el simulacro anterior, pero que la pusimos de nuevo porque estaba un poco débil y ahora lo lograron bastante mejor, ya que la respuesta correcta era justamente la que la mayoría puso, que era que el Estado debe hacerse cargo de los problemas sociales como la vivienda, la salud y la educación. Eso es más un estado de bienestar, ya no un estado neoliberal. Un estado neoliberal deja todo libre al mercado, ¿ya? Y el mercado es el que tiene que encargarse de regular esas cosas. Y por ejemplo aquí todas las alternativas apuntan a eso. El mercado se autorregula en función de la oferta y la demanda, por lo tanto debe ser libre. La forma de alcanzar el éxito es mediante la iniciativa privada y el emprendimiento. Y la última es, el Estado debe limitar su accionar para asegurar el libre emprendimiento de las iniciativas privadas. ¿No ven? Todas hablan sobre el libre mercado. Y por lo tanto la que era falsa y la que había que contestar era esa, ¿cierto? El Estado debe hacerse cargo de los problemas sociales como la vivienda, la salud y la educación. Eso no, en el modelo neoliberal eso queda sujeto al mercado, ¿cierto? Al lucro, si se quiere. Entonces ahí aparecen los colegios que lucran, ¿cierto? Los hospitales que lucran, las clínicas, la AFP, bla, 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 bla. ¿Cierto? 18. Define qué es la globalización y cómo afecta a las personas hoy en día. La globalización, esta respuesta también interesante. Sus respuestas de desarrollo están cada vez siendo mejores, ¿ya? Dicho sea de paso. La globalización hoy en día nos afecta económicamente, socialmente, pues ayuda a tener mejor comunicación con todo lo que es tecnología y laboralmente al abrir camino a las inversiones. Esta me parece muy interesante. La globalización es la unificación del libre mercado. Afecta a las pymes que no pueden competir con las grandes empresas. Es un efecto negativo de la globalización y esta persona lo rescata y siendo que no lo hemos trabajado tanto, eso de la diferencia entre las pymes y las grandes empresas, por lo que su análisis me parece demasiado interesante y quizá en alguna instancia podemos profundizarlo. Pero muy interesante su reflexión, muchas gracias. Claro, promueve la economía de libre mercado mundial, ¿cierto? Algo bien general es la integración social, económica y política, nos ayuda a traer inversiones de otros países, trae desarrollo tecnológico, claro, esos son efectos positivos. Aquí se pregunta cómo afecta a las personas, entonces es abierto. Si usted quiere poner algo positivo, pondrá algo positivo, si quiere poner algo negativo, pondrá algo negativo, entonces es bien libre en ese sentido. Esto también es interesante, la globalización es el desarrollo económico en todo el mundo con el desarrollo industrial, reducción de costos de transporte y comunicaciones y también un auge cultural de los países. Eso también es muy importante. Esto nos afecta con los productos de producción chilena ya que el costo de los productos que traen del extranjero cuestan menos dinero y se venden más porque están a menor costo, ¿cierto? Ya. Vamos a ir a la pregunta 19 y esta es a partir de una tabla, ¿cierto? Esta tabla. Ya, la pregunta 19. ¿Cómo era la tasa de pobreza de América Latina en el año de 2011? Entonces aquí
Salen los porcentajes de cantidad de personas que viven con menos de $1,25 al día y eso se calcula ahí la tasa de pobreza, ¿cierto? Está en porcentajes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos descartando. América Latina tuvo menor porcentaje que Oriente Medio. Aquí está América Latina que tiene 4,6, ¿cierto? Y Oriente Medio tiene 1,7. ¿Tiene menos? No, tiene más. Entonces no es. B, tuvo un porcentaje mayor que el de Europa. Europa tiene 0,5 y América Latina, sí, sí es. Vamos a descartar el resto. ¿Tuvo la menor tasa de porcentaje de las regiones? No, porque la tiene Europa, ¿cierto? ¿Y tuvo el doble de pobreza que África del sur del Sahara? No. De hecho, el sur del Sahara tiene 10 veces lo que tiene América Latina. Entonces, por lo tanto, la correcta era la pregunta, o sea, la respuesta número 2. Y la inmensa mayoría de ustedes la tuvo buena. Así que, de nuevo, felicitaciones. Esta respuesta también está muy interesante. 20. A partir de los datos, ¿cómo se explica la diferencia de la situación de pobreza entre África al sur del Sahara y Europa? Da argumentos que refuercen tu postura. Hay un rango, vamos a pasear un poquito por esta respuesta. Hay un rango muy desigual de la pobreza. Europa tiene mejor calidad de vida al tener más recursos y al haber evolucionado mejor durante los años. Que dicho sea de paso, fue gracias a todo lo que se llevaron de América Latina y de las colonias que tenían en distintos lugares del mundo. Dicho sea de paso, solamente quería intervenir eso. En cambio, África del Sur es uno de los países más carentes, al no tener necesidades tan básicas, tan simples como el agua, y tener una alta natalidad, y tienen muchos patrones antiguos que aún se respetan, ¿cierto? Perfecto, una respuesta muy buena. La pobreza en África del Sahara es la desigualdad económica, la falta de empleo. Esto lleva a la hambruna, como los niños mueren cada día por no tener las mismas oportunidades que tiene un niño de Europa. Mejor educación, mejor alimentos, mejor medicina, mejores oportunidades de trabajo. Perfecto, no sé si hay que agregar algo de eso. Este me parece muy bueno. Europa es un país, no es un país, es un continente, pero ya se entiende. Y África tiene una fuerte dependencia económica con países industrializados. Exacto. África tiene el mismo problema que América Latina, que tiene dependencia con el sistema económico mundial. ¿Ya? Así que muy bien. Muy, muy buen análisis eso. Eso, a grandes rasgos. Muy bien, muy buena respuesta. 21. Lee atentamente la siguiente pregunta. Aquí le pusimos esto porque aquí había una pequeña trampita, ¿ya? Esto se hace en base a una tabla, o sea, esta infografía, ¿ya? Que habla sobre los pueblos indígenas en América Latina. Lee atentamente la siguiente pregunta. Indica el país que registra la mayor cantidad total de población indígena en América Latina. Cantidad total, ¿ya? Ojo con ese concepto, cantidad total. La opción eran Bolivia, Perú, México y Guatemala. Vamos a quedarnos con las dos que respondieron ustedes, Bolivia y México, ¿ya? Y vamos a ir a la tabla. Tenemos aquí la tabla, ¿cierto? Tenemos aquí a México y aquí a Bolivia, ¿cierto? Si ustedes, miren, aquí tenemos dos cosas. En la simbología marca que en azulito, ¿cierto? Está marcado el porcentaje de personas indígenas sobre la población total del país. Es decir, si usted tiene 10 millones de personas en el país y tiene 100.000 indígenas, entonces tiene tanto porcentaje de población indígena del país, ¿cierto? Y la cifra, o sea, lo café indica la cifra total de población indígena, es decir, la cantidad total, lo que está preguntando justamente esta pregunta, la cantidad total de población indígena. No se pregunta por el porcentaje, y por eso lo pusimos en mayúscula, para que se fijaran. Y muchos de ustedes no se fijaron, así que atención con eso. Por eso siempre es muy importante fijarse en cada detalle de la pregunta, cantidad total, no porcentaje. Entonces, si nos vamos a la cantidad total, miren, si lo vemos en los porcentajes, Bolivia tiene un 62,2% de población indígena, ¿ya? Y México tiene un 15,1%.
Pero si usted lo lleva a la cantidad total, México tiene 17 millones de indígenas, ¿ya? Mientras que Bolivia solo tiene 6,2 millones. ¿Y esto por qué pasa? Porque México en su totalidad tiene una población mucho más grande, ¿ya? Por eso, al ser tan grande, su población indígena es un porcentaje menor que la que tiene Bolivia, porque Bolivia tiene una gran porcentaje, o sea, un pequeño porcentaje de población, pero dentro de ella, gran parte de ella es indígena. Pero aún así, esa cantidad de población indígena no alcanza a ser más que la que tiene en total México. Por lo tanto, la respuesta correcta en esa pregunta era México, ¿ya? Hay dos personas la tuvieron correcta. Era una pequeña trampita, pero esto es para que ejerciten siempre el leer bien las preguntas, ¿ya? La respuesta correcta, por lo tanto, era México, ¿ya? 22. ¿Cuál es un rasgo que caracteriza a la población América Latina de hoy? Esta, debo sincerarme, que es una respuesta que me sorprendió, porque yo pensé que en esto ya lo teníamos clarísimo, porque es un tema que trabajamos bastante, ¿ya? Por un lado, me parece sorprendente que hayan respondido tantos que, o sea, la mayoría de ustedes respondió que lo que la caracterizaba a la población de América Latina es la ausencia de población indígena, siendo que acabamos de ver una infografía donde dice la cantidad de población indígena que hay en todo el continente. Entonces, de que hay población indígena, hay. Entonces, no hay una ausencia. Quizás hay poca cantidad en comparación con el resto, pero no están ausentes, están presentes en todos los países de la región, ¿ya? En Chile, en Brasil, en Bolivia, en México, en todos los países hay población indígena. Así que, por lo tanto, eso está erróneo. El predominio de la población rural, falso. Si vemos Chile, si vemos Argentina, todos los países, la mayor cantidad de la población siempre están en las ciudades, ¿ya? Por lo tanto, es predominio de la población urbana. Así que también es falsa. La respuesta correcta, por lo tanto, es el predominio de la población mestiza, ¿ya? Eso es lo que caracteriza a la población de América Latina. Somos un pueblo mestizo, ¿cierto? Desarrollado principalmente por inmigrantes europeos que llegaron en la conquista y por las mujeres indígenas que, me van a perdonar como lo digo, pero fueron violadas sistemáticamente y a través de esa violación en masa, digámoslo así, o, bueno, sí, digamos las cosas como son, violación en masa, surgió nuestro pueblo mestizo, ¿ya? Y eso es una característica de aquí de Chile, también de Perú, de Bolivia, de Brasil, de todos los países de la región, ¿ya? Así que eso. Y la última, disminución de la población inmigrante, no tiene nada que ver. De hecho, aumenta, ¿ya? 23. Los estudios económicos de Latinoamérica señalan que hasta hoy en día los países de la región mantienen una gran dependencia económica con la economía mundial. Al respecto de esta afirmación, es incorrecto decir que, y la mayoría de ustedes la tuvo buena, que es que las economías latinoamericanas son autosuficientes dado el alto desarrollo industrial de la región. Por un lado, no son autosuficientes porque siempre tienen dependencia, y está puesto en la pregunta, y porque no tienen desarrollo industrial. Ya lo comentamos en una respuesta anterior, ¿cierto? Todo el resto son correctos, ¿cierto? Los países latinoamericanos se caracterizan por exportar materias primas y productos de bajo valor agregado. Sí, la gran mayoría, algunas excepciones hay como Brasil, por ejemplo, pero muy pocas, ¿ya? La segunda dice, espérame un poquito, cuando hay crisis económica global, afecta directamente a la economía de la región. Es decir, si hay una crisis en el capitalismo global, afecta inmediatamente a la economía latinoamericana. Y por último, para que las economías latinoamericanas no caigan en una crisis, deben abrir sus puertas al neoliberalismo mundial. Claro, porque si hacen lo que, por ejemplo, hace Cuba o lo que hace Venezuela, el capitalismo mundial reacciona bloqueando económicamente a los países y por lo tanto les genera una crisis económica interna a los países, ¿ya? Y para que eso no suceda, los países en el fondo
muchos de los países optan por abrirse al neoliberalismo. ¿Se entiende la idea? 24. ¿Por qué el autor señala? Hay que revisar el texto. Aquí hay un pequeño texto, dice: el 10% más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región, 37%, indicó el informe, y viceversa, el 40% más pobre recibe la menor parte, un 13%. Pese a sus avances económicos y sociales de los primeros años de este siglo, América Latina aún es la región más desigual del planeta, ha advertido en distintas ocasiones la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. La pregunta entonces es ¿por qué ocurre esto? Y la respuesta, según expertos, comienza algunos siglos atrás. Puede decirse que el pasado colonial creó las condiciones, señala Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, a BBC Mundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el autor señala que el origen de la desigualdad en América Latina respecto al resto del mundo se encuentra en el periodo colonial? De argumentos que refuerzan tu postura. Y aquí salen cosas bastante interesantes, ¿eh? Porque América Latina aún se encuentra en pañales, por decirlo de alguna manera, que se entienda. Aún existe mucha pobreza y desigualdad. Interesante respuesta. Quizás no es muy técnico el comentario, pero se entiende y es potente. Cuando llegaron los españoles también había desigualdades, como trataban a los indígenas. Ellos se llenaban las manos de oro y plata ¿y qué le daban a los indígenas? Nada. Mucha razón tiene el autor. Interesante también, porque las riquezas están mal repartidas, claro, en la época colonial y hoy día, lo mismo. Porque en el periodo colonial fue la fase más desigual de nuestra historia, y hay gente que aún afirma sus ideales de desigualdad como en esos tiempos, como por ejemplo, por el simple hecho de una raza puede haber una desigualdad muy alta. Me parece muy interesante esta reflexión, porque si usted lo piensa, por ejemplo, en sus compañeros haitianos, que ven que por el solo hecho de ser de una raza o una etnia distinta, los ven como diferentes o los discriminan, se mantiene en el fondo esa lógica colonial, ¿cierto? De ver al indígena como un ser inferior y que por lo tanto hay que educar y encarrilar y de pasadita ¿cómo se dice esto? Aprovecharse del, ¿ya? Aquí en Santiago, por ejemplo, o sea, en Quilicura mismo, podemos ver cómo se aprovecha también la gente de los haitianos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, no le subarriendan piezas pequeñísimas a familias enteras por un altísimo precio, en el fondo eso es un aprovechamiento también, y es porque también refleja una perspectiva de mirar en menos a la raza distinta. Así que me parece muy interesante esta respuesta. Muchas gracias por darme la oportunidad de leerla. Por la desigualdad que había en esa época y lo injusto que eran los trabajos. Perfecto. Se dice que tenemos un nivel colonial, ya que sigue la desigualdad entre pobres y ricos. Claro, en el fondo, si lo pensamos, podemos tener más tecnología, más esto, más lo otro, más democracia, si se quiere, pero en el fondo el problema estructural, ¿cierto?, de la desigualdad entre ricos y pobres es el mismo que teníamos hace 500 años. Ese es el problema. Entonces, por eso el autor señala eso, ¿ya? Pero muy interesante su respuesta. Muy bien. 25, y con esto terminamos. A partir del texto, ¿cuál crees que podría ser una solución para disminuir la desigualdad en los países latinoamericanos? Y aquí hay unas cosas bien interesantes, ser más equitativo. Me habría gustado quizás desarrollar un poco más esa idea, ¿cierto? Está bien, obvio, pero siempre es importante desarrollar esa idea. O sea, uno decir, ser más equitativo porque eso puede permitir, bla, 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 bla. Que uno tenga mayor acceso a la educación o acceso a mejores ofertas de trabajo, bla, bla, bla. Y eso puede mejorar en su calidad de vida. ¿Listo? ¿Ya? Porque uno tiene que responder siempre como si le estuviera hablando a un niño chico, ¿ya? Como alguien que no sabe nada de historia. Entonces usted no puede responder como si todos supieran historia. Tiene que responder como si nadie supiera historia. Tiene que dejar las cosas bien claritas, así. Pam, pam, vino, vino.
¿ya? La solución para la desigualdad, cambiar las condiciones del pasado. Bueno, eso es bastante difícil porque el pasado ya pasó, ¿cierto? Pero está bien, se entiende la idea, el concepto. Y tener mejor igualdad en todo. No solo se pueden beneficiar solo algunos, que la torta se reparta en trozos iguales. Bien, me parece coherente. Un punto, un punto importante sería la educación para así acceder a un trabajo mejor remunerado. Perfecto, también. Que la gente tenga sueldos dignos, derecho a la salud y educación de calidad. Perfecto. Subir los sueldos a personas, igualar los tiempos de trabajo y mejorar el laburo para toda la gente. Horarios estables para la mentalidad de la persona. Perfecto, muy bien, muy completo también. Que no se permita la desigualdad económica y que se reparta mejor la ganancia entre los países. También interesante, porque la desigualdad no existe solo dentro de un país, también entre países. Así que muy bien. Eso, a grandes rasgos, chicas y chicos, espérenme un poquito, voy a dejar de compartir la pantalla. A grandes rasgos les puedo decir que sus respuestas están bastante buenas, han mejorado muchísimo, sobre todo en sus respuestas de desarrollo y en las alternativas también, si la comparamos con el simulacro anterior y con las actividades que hemos hecho en realidad. Así que muy bien. Sí debo decir que a algunas personas les cuesta todavía un poco desarrollar ciertas ideas escritas, ¿ya? Cuando se piden preguntas de desarrollo. Pero es algo que podemos seguir trabajando. Cualquier duda, no duden en, valga la redundancia, en hacérnosla. Siempre vamos a estar disponibles aquí para lo que ustedes necesiten. En los próximos días les debería llegar la retroalimentación por parte de algunos de los profesores del equipo, su retroalimentación particular a cada uno de ustedes, yendo prácticamente algo muy focalizado, ¿cierto? Eso, los felicito, han mejorado bastante, me sorprendió a mí, y poner mucha atención en esos conceptos que les digo, ¿ya? Vasallaje, antropocentrismo, teocentrismo, y bueno, ahí los que dijimos en el video, ¿cierto? Que ya a esta altura se me olvida un poquito. Pero eso, espero que tengan una muy buena semana. Cualquier cosita, ya saben dónde nos pueden ubicar. Y eso, que estas 2 semanas que quedan de repaso sean de provecho, de afinar los últimos detalles. Les fue bastante bien, pero igual que el simulacro anterior, insisto en que no se confíen, ¿cierto? Mientras más herramientas tengan para enfrentar el proceso, mucho mejor. No se me conformen con pasar el examen con lo justo, ¿cierto? Mientras más, mejor. ¿Ya? Así que eso, que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde y ya saben, cualquier cosa ahí estamos. Hasta luego, un abrazo.